Bienvenidos al módulo 1 del curso Liderazgo y Atributos Gerenciales. Durante este módulo lo que vamos a hacer es explorar, es reflexionar respecto de qué es realmente el liderazgo. Liderazgo es uno de los términos más controversiales en los últimos 40 años en el mundo de la administración, de los negocios, ¿verdad? Y tiene gran importancia su aplicación en el mundo empresarial, finalmente. En el año 1978, Burns, que es un autor que ha escrito mucho sobre liderazgo, marcó un hito. Lo que dijo es que existen dos estilos de liderazgo. Existe un estilo transaccional y existe un estilo transformacional. Fue a partir de este momento que la mayoría de autores empezaron a escribir sobre el tema, se preocuparon mucho más sobre el tema. Esto fue un hito en cuanto al estudio del liderazgo. Este curso está basado en el libro Liderazgo y Atributos Gerenciales, una visión global y estratégica, escrito por Fernando D'Alessio. Como dice D'Alessio en el libro, el concepto de liderazgo está ligado directamente a estrategia. No podemos hablar de liderazgo si no hablamos de estrategia. No puede haber un líder que no tiene mentalidad estratégica. Probablemente, si ponemos todos los requisitos y atributos que un líder debe de tener, en primer lugar estaría que este líder tenga mentalidad estratégica. Y probablemente en segundo lugar estaría que este líder tenga la capacidad de obtener resultados. El líder que se llama líder pero no obtiene resultados no es un líder definitivamente. Es uno de los requisitos fundamentales, diríamos el segundo más importante para un líder, obtener resultados. Y esos resultados tienen que ser positivos, estos resultados tienen que ser para el bien común, estos resultados tienen que ser para el beneficio de la empresa, para beneficio de los stakeholders, para beneficio, por supuesto, de los accionistas también, pero tienen que ser resultados positivos. Cuando uno entrena algo, ya sea un deporte, en un instrumento musical, una materia determinada, uno entrena mucho, sin lugar a dudas uno puede llegar a ser bueno, ¿verdad? Pero cuando uno entrena mucho y además tiene los atributos, tiene los rasgos, tiene las competencias, seguramente una persona va a llegar a ser estupendo en esa materia o tocando ese instrumento musical, ¿verdad? O aprendiendo ciertas cosas. ¿Por qué voy a ser estupendo? Porque tengo los atributos. ¿Puedo ser bueno si solo practico y no tengo los atributos? Probablemente. Pero seguro que voy a llegar a ser mucho mejor si además los atributos los llevo conmigo. Entonces, acá viene un cuestionamiento importante. ¿Cómo hacemos para encontrar esos rasgos en mis colaboradores? ¿Cómo hacemos los que lideramos organizaciones, ¿verdad? Para poder identificar cuáles son aquellos rasgos en la gente y además, una vez que los identifico, ¿cómo hago para darles la oportunidad? Porque el líder, para realmente saber si es un líder o no, y para realmente poder ejercer su liderazgo de manera adecuada, tiene que tener la oportunidad. Alguien le tiene que dar la oportunidad de poder utilizar esos rasgos con los que ha nacido probablemente, ¿verdad? Para poder continuar y ser exitoso en su proceso de liderazgo. Entonces, ¿cómo encontramos esos rasgos? En realidad, esa es una de las mayores preocupaciones, como les digo, de los académicos y en general de las personas que mueven las organizaciones. Pero hay algo muy importante que debemos considerar. Peter Drucker, como sabemos, es un estudioso del mundo de la administración de los negocios. En el año 1954 dijo algo muy interesante y él dijo, sin lugar a dudas, el liderazgo es lo máximo que hay. No hay nada mejor que el liderazgo, ¿verdad? Sin embargo, nada lo puede superar. Sin embargo, el liderazgo no puede ser enseñado o aprendido. Es decir, no podemos enseñarles a las personas a ser líderes y las personas no pueden aprender a ser líderes. Hay que tener entonces cuidado porque Peter Drucker en realidad es una persona a la que vale la pena leer y considerar de alguna manera sus opiniones. Lo cierto es que, ¿qué nos quiso decir Peter Drucker con eso? De repente nos quiso decir que no todas las personas tenemos por qué ser líderes, que no todas las personas tenemos por qué tener esos atributos y explotar eventualmente esos atributos.
Las organizaciones no solamente necesitan buenos líderes, también necesitan buenos gerentes, ¿verdad? ¿Tienen que haber líderes? Tienen que haber líderes. Muchos, no necesariamente. Pueden haber buenos pero pocos líderes. Y deben haber buenos gerentes. Y es el momento oportuno para poder diferenciar tres conceptos que utilizamos mucho pero que a veces no tenemos clara la diferencia, ¿verdad? El concepto de liderazgo y su diferencia con gerencia y su diferencia con comando. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de largo plazo. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de transformación y de cambio significativo. Largo plazo, transformación, cambio significativo. Cuando hablamos de gerencia, hablamos de corto plazo, podría ser también de largo, pero podemos tranquilamente hablar de corto plazo. Hablamos de resultados en el ámbito operativo, operacional. Entonces, un líder es largo plazo, un gerente puede ser corto, un líder es estratégico, un gerente puede pensar en lo operativo y obtener resultados de la misma manera. Y cuando hablamos de un comandante, lo que estamos hablando es de corto plazo, estamos hablando de subordinación, estamos hablando de poder coercitivo, estamos hablando de ley y orden, ¿verdad? Entonces, tenemos ahora clara la diferencia entre líder, entre gerente y entre el comandante. Sin lugar a dudas, el liderazgo transformacional es el verdadero liderazgo. ¿Y qué cosa es liderazgo transformacional? Es la capacidad finalmente que tiene un líder de llevar a la organización de su situación actual a una situación futura esperada. Y esa situación futura esperada no es otra cosa que la visión de la organización, ¿verdad? Entonces, lo primero que debe de tener muy bien desarrollado el líder, o lo primero que tiene que saber hacer un líder para que éste sea transformacional, es llevar a la organización de una situación actual a una situación futura esperada, que no es otra cosa que la visión. Y en este momento lo que estamos haciendo es graficar el modelo secuencial del proceso estratégico de D'Alessio, ¿verdad? Esta es la situación actual, esta es la visión, esto es lo que quiero llevar a hacer, esta es mi situación futura esperada. ¿En dónde? Yo juego el partido en una cancha. Esta es la cancha, ¿verdad? Y esta cancha se llama industria. Entonces, lo primero que un líder transformacional, porque estamos hablando de un líder transformacional. Liderazgo transformacional. Dijimos entonces que este líder transformacional tiene la capacidad de llevar a la organización de esta situación actual a esta situación futura esperada. Y este líder juega en una cancha, esa cancha es la industria, ¿verdad? Pero para llevarlos de esta situación actual a esta situación futura, este líder no solamente va a ejercer, digamos, una serie de acciones. ¿Cómo llevamos estas acciones? Esas acciones no son otra cosa que las estrategias. Este líder decimos que tiene mentalidad estratégica. Por lo tanto, un líder que tiene mentalidad estratégica tiene la capacidad de diseñar y en su momento ejecutar las estrategias. Entonces, este líder de mentalidad estratégica diseña estrategias para llevar a la organización a la situación futura deseada. Y además, este líder no solo conoce muy bien esta industria, sino además este líder sabe manejar y sabe dominar el entorno político, el entorno económico, el entorno social, tecnológico, por supuesto, ecológico. Internamente conoce su organización muy bien, conoce todas las áreas, conoce la administración, el marketing, las operaciones, las finanzas, ¿verdad? Los recursos humanos. Entonces, no solamente conoce el entorno, por lo tanto, sabe dónde está jugando, conoce su cancha, sino además conoce internamente muy bien la organización, ¿verdad? Una vez que el líder conoce esto, nos falta algo. El líder conoce muy bien a sus competidores, porque dentro de esta cancha tenemos una serie de competidores a los cuales el líder
debe de tener la capacidad de conocer muy bien, ¿verdad? Entonces, tenemos la situación actual, gestiono estrategias, llego a la situación futura. Meto pequeños goles durante todo el tiempo, por supuesto, tengo que meter goles y estos goles no son otra cosa que los objetivos de largo plazo, que cuando los sumo digo que he podido conseguir la visión de mi organización, ¿verdad? ¿Qué hacen los gerentes? Los gerentes ejecutan esto. Sí, lo ejecutan muy bien, los gerentes administran estas áreas probablemente, pero el líder es el único que va a hacer que las cosas pasen. Es decir, que logremos pasar de esta situación presente a esta situación futura, ¿verdad? Y para esto el líder necesita atributos. Para esto el líder necesita motivar, el líder necesita hacer sentir a las personas, el líder necesita enseñarles a las personas, necesita conocer muy bien y administrar muy bien su personalidad, necesita ser ético, necesita ser moral, ¿verdad? Necesita tener un alto nivel de pensamiento crítico y, por supuesto, necesita administrar de la manera adecuada su inteligencia emocional. Entonces, señores, queridos amigos, decimos que el liderazgo es largo plazo, el liderazgo transformacional verdadero es largo plazo, además genera un cambio significativo porque nos hace pasar de una situación actual, de un status quo donde estamos cómodos a una situación futura esperada, que probablemente esa situación futura va a ser algo agresiva porque estamos en un entorno totalmente competitivo y agresivo, ¿verdad? Entonces, hasta el momento hemos reflexionado acerca de qué es liderazgo.